leer todos estos dos versículos. Amén. Amén. En voz alta. Voy a contar 3. 1, 2 y 3. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oramos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias una vez más en esta hora, Dios mío, por este tiempo que nos concede, Padre, para meditar en su palabra. Mi Dios, habla a nuestras vidas. Hay un pueblo sediento por escuchar tu palabra, un pueblo con mucha hambre de conocer su bendita palabra. Hable, Dios mío, en esta noche y que tu Espíritu Santo se encargue de ministrar esta preciosa palabra en cada corazón y en cada mente. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Tome su asiento, los que se pusieron de pie. Gloria a Dios. Bien, en esta noche vamos a meditar bajo el tema el poder del Evangelio. Amén. Amén. ¿Estamos listos? ¿Cuál es el tema de esta noche? ¿Y hablen como que han comido? El poder del Evangelio. Amén, así es. Amén. El poder del Evangelio. Gloria a Dios. Estaba luchando conmigo mismo hoy y les confieso que traía otro tema, pero me lo cambió el Señor. Me lo cambió y yo creo que Él sabe y conoce la necesidad de su pueblo, ¿verdad? Y por qué Él cambia las cosas. El poder del Evangelio. Todos sabemos lo que significa Evangelio. Amén. ¿Qué significa Evangelio? Poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios. ¿Qué más? En sí el Evangelio, en palabras sencillas, son buenas noticias, buenas nuevas de salvación. Eso es el Evangelio. Y este Evangelio que nosotros hemos conocido, no es un Evangelio que se nos vino predicando desde el principio. Es un Evangelio que lo hemos recibido desde hace 2000 años atrás. Amén. Amén. Pero antes de hablarles del poder del Evangelio, de lo que hace el Evangelio en la vida de una persona, en la mente y en el corazón del ser humano, quiero hablarles un poco de lo que se ha visto y se ha venido viendo a través de los tiempos, cosas importantísimas en la vida del ser humano que se han perdido. ¿Y qué es lo que se ha perdido? Son los valores. Amén. Los valores. Y meditando en este pasaje, me acordaba de mi infancia, de mi niñez, porque, bueno, yo a ustedes me los llevo ya, algunos hasta les doy de edad, ¿verdad? Entonces, creo que aparte de mis padres, de mis abuelos, yo saboreé también cosas buenas en la vida de ese tiempo. Por ejemplo, hablemos de la pureza. La pureza, y no solamente la pureza en la mujer, la pureza en todo el sentido de la palabra. Pero basándonos en el sexo femenino, en el tiempo de antes, las mujercitas, las señoritas eran más recatadas.
Las mujercitas sabían vestir modestamente. Las mujercitas eran muy educadas, eran muy conservadas. Los varones también éramos conservados, éramos respetuosos. Pero esos valores se han ido perdiendo a través de todos los tiempos. ¿Qué más se ha perdido? Se perdió el valor de la educación. Y esto se ve tan claramente en nuestro entorno donde nosotros vivimos, donde nosotros nos hemos creado, donde nosotros nos desenvolvemos en el trabajo, muchos hasta en la misma escuela, en el mismo colegio, en las mismas universidades. El valor de la educación se ha perdido totalmente. Antes, un niño no le faltaba el respeto a un anciano. Un niño era muy respetuoso. Nosotros éramos muy respetuosos con los mayores, con los ancianos. En este tiempo un niño hasta patea, le da de patadas a un anciano. Esto se ha visto. Un niño lo insulta al anciano, y no solo al anciano, a cualquiera. Levanta frases déspotas, deshonestas, frases que a veces nos parece mentira lo que escuchamos, pero es una gran realidad. Se han perdido ciertos valores, el valor de la educación. Yo recuerdo que en mi tiempo de mis estudios, yo recibía 2 clases diarias. En la mañana y en la tarde volvía a la escuela. Así era el estudio antes. Estudiábamos de 7 de la mañana a 12 del día y a la 1 estábamos de nuevo en la escuela hasta las 4 de la tarde, 4 o 5 de la tarde. ¿Y qué hacíamos de allí? Llegábamos a casa a hacer deberes. Y recibíamos una muy buena educación, tanto de los maestros como también de nuestros padres. Nos enseñaron a respetar a los mayores, a saludar desde muy temprana edad. Nos enseñaron costumbres sanas, puras, limpias, donde la educación tenía un valor muy grande. Y esto se ha perdido hoy, en estos días. De cuando acá hemos visto a un niño faltarle el respeto a un anciano, pero hoy se ve todo eso. Y si me pongo a hablar de muchas cosas más, me faltaría tiempo en esta noche. El valor de la moral, ya no hay moral. La moral es algo que escasea diariamente en la vida de las personas. No hay moral. La moral la podemos ver de muchísimas maneras, de muchísimas formas. Aunque el hombre en sí, natural, la moral solamente lo está viendo en la vestimenta, pero va mucho más allá de una vestimenta. Es cierto que es una de las cosas que sobresale en la vida de una persona, tanto hombre como mujer. Mujercitas de antes que vestían hasta más abajo de la rodilla sus vestimentas. Bueno, en aquel tiempo no existían tanto los pantalones, no eran tan comunes. Sí se ponían pantalones, recuerdo mis abuelas, mis tías en ese tiempo, porque muchos eran de campo, de finca, entonces ellos se ponían su pantalón para ir a la cosecha del cacao, a la trillada del arroz, porque eso había bastante en el tiempo de antes por toda esta zona. Pero la mujercita siempre estaba bien vestida, honestamente. Pero hoy en día, lamentablemente, todas estas cositas que para muchos son detalles sin importancia, para muchos ahora es una normalidad. La anormalidad se convierte o se ha convertido en una normalidad, donde no podemos ver lo que nuestros ojos veían hace muchos años atrás. Y es una tristeza grande en el corazón de los que vivimos esos tiempos.
Como le dije, hay muchos valores que se han perdido. Muchos valores. Dentro de la moral tenemos la impuntualidad cuando vamos al trabajo. Dentro de lo moral tenemos la falta de respeto dentro del trabajo, dentro de la misma familia, dentro del núcleo de amistades. Nos faltamos el respeto. Eso es común hoy en día. Pero ¿a qué conlleva todo esto? ¿A qué conlleva todo esto? A que a través de todas estas cosas, cuando nosotros llegamos al conocimiento de la palabra de Dios o del Evangelio de Jesucristo, como que a nosotros también se nos abre el telón del entendimiento y echamos a mirar una mirada retrospectiva al pasado y no podemos entender más que esto, que detrás de todo esto hay alguien siniestro que ha venido minando la conducta y el corazón y la mente del ser humano para llevarlo a ese nivel. Y estamos viviendo a ese nivel. El nivel de la inmoralidad, el nivel de la falta de respeto y la falta de educación, aunque tenemos llenas las aulas educativas en nuestro país y el mundo entero. Hablo solamente de aquí porque si hablamos de otras partes, las universidades, en las mismas universidades se han convertido en mafias dentro de las universidades, donde líderes secularistas, líderes que están enredados en diversos tipos de compromisos diabólicos y satánicos, funcionan con una normalidad. Pero en nuestro medio, estamos viendo todas estas actitudes en este tiempo que se han venido formando por ese ser siniestro que está detrás de esta cortina que se llama diablo y Satanás. Amén. Amén. Entonces, entendiendo esto, podemos ver que la venida de Jesucristo con una misión extraordinaria, una misión suicida para él, una misión donde él sabía lo que le iba a ocurrir en esa cruz, donde él tenía ya entendido el grado de sufrimiento que él iba a tener. Se despojó voluntariamente de su naturaleza, de su ser, y se entregó en manos de los malvados, por amor a nosotros, por amor a la raza humana. Isaías capítulo 53 narra el padecimiento de Jesús. 730 años antes de que Jesús llegue a la tierra, a Isaías ya Dios le reveló esta verdad, este acontecimiento. Él anunció esto. Y mucho pueblo judío murió abrigando esta verdad. Muchos pueblos judíos, millones de judíos murieron abrigando ver esta verdad y no lo vieron. Y cuando ocurrió su advenimiento, no le creyeron. Por eso en San Juan capítulo 1, versículos 11 y 12 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Les dio potestad. Potestad también significa derecho. Les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos dio a nosotros este derecho. ¿Sabe por qué? Porque nosotros en ese instante hemos venido a nacer de nuevo. Pero no nacimos de nuevo bajo la voluntad de hombre o voluntad de carne. Dice las Escrituras que hemos nacido de nuevo por la voluntad de Él. Por la voluntad del Espíritu Santo de Dios.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de la voluntad de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Si usted un tiempo atrás aceptó a Jesús en su vida, en su corazón, 1 año, 2 años, meses, no sé cuánto tiempo, pero usted le entregó su vida a Jesús, adquirió en ese instante el derecho de ser llamado hijo de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios, porque hemos renacido, hemos vuelto a nacer. Eso hace el Evangelio de Jesucristo. Por eso es que Pablo puede expresarlo de una manera muy categórica, de una manera firme, porque esto no lo puede expresar alguien que no lo haya vivido, que no lo haya experimentado. Pablo lo experimentó, lo vivió, él sabía perfectamente lo que el Evangelio produjo en su vida. Todos sabemos quién era Pablo. Pablo no se llamaba ni Pablo, se llamaba Saulo de Tarso, un asesino, un perseguidor de los que predicaban como predico yo aquí en esta casa. Pedía cartas, permisos a los grandes concilios y autoridades religiosas, autoridades militares para poder ir allá y aprender a todo aquel que predicaba este evangelio. Porque según ellos estaban distorsionando la mentalidad del pueblo judío, de todas las personas de aquel tiempo. Eso era Pablo. Entonces Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, en el capítulo 1, versículos 16 y 17, Pablo lo expresa a voz en cuello: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio de Dios se forma o se convierte en algo poderoso en la vida de una persona cuando éste cree. En otras palabras, no es de decir yo quiero ser evangélico nada más, yo quiero entrar al evangelio nada más. Tiene que haber algo que se llama fe dentro de la vida de esa persona. La fe es lo único que nos trajo a nosotros y es lo que va a traer y sigue trayendo a la gente al evangelio. Es la fe. ¿Y cómo es que llega la fe? La fe llega por el oír. La Biblia, la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es el evangelio de Jesucristo. Y cuando esta palabra llegó a nosotros y Dios estiró su mano y nos sacó de entre millones de gente, porque Él nos escoge. ¿Sabían ustedes que nosotros fuimos escogidos de entre millones de gente? De entre millones de gente fuimos escogidos. Dios estiró su mano y dijo: a ti te quiero acá en el evangelio, en mis caminos. A ti, Rolando, a ti, Carlos, a ti, María, José, como sea, a ti te quiero acá. Y Dios lo trae, Dios lo trae. No es que nosotros vamos a Él. Por eso la gente, las personas que no conocen al Señor, y penosamente, porque deberían estar rogando a Dios. Dice la Escritura que nadie busca a Dios. No hay quien entienda esta palabra. No hay quien busque a Dios. Eso lo dice la Escritura. No hay quien busque a Dios. Nadie. Yo no busqué a Dios. Yo no vine a los caminos de Dios porque yo lo busqué. No. Si de mí hubiera sido, yo jamás hubiera llegado aquí. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estábamos bajo una naturaleza pecaminosa, que es la naturaleza humana, la naturaleza carnal. Esta carne no quiere agradar a Dios, no. Esta carne no quiere alabar a Dios, no quiere. Esta carne no quiere arrodillarse. Esta carne no quiere doblegarse a Dios, nunca lo va a querer, jamás.
Por eso siempre les he dicho que el peor enemigo que el ser humano tiene se llama carne. Se llama carne. No es el diablo, no es Satanás. La gente le tiene más miedo a Satanás que a su carne. Entonces, cuando el hombre está empeñado en esquivar a Satanás, deja libre su carne y Satanás ataca la carne. El diablo, para que usted peque, él necesita su carne, necesita mi carne para poder él cumplir sus propósitos en la vida de cada persona. Entonces, nadie ha buscado a Dios. Dios nos ha buscado a nosotros. Él nos ha llamado. Eso sí hace Dios. Dios llama. Dios llama a la gente. Dios llama, y cuando Él llama, Él está buscando. La Biblia dice que Dios busca adoradores, pero adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso busca Dios. Y nos buscó a nosotros, nos escogió a nosotros. Yo no paro de darle gracias a Dios todos los días y a cada rato que lo tengo en mi mente, y le doy gracias a Él por tenerme en este camino. Y imploro a Dios y me agarro como garrapata y le digo: Señor, no quiero aflojarme de ti por nada, porque el mundo nada me ofrece. En el mundo solo hay destrucción, pecado, maldad, miseria. Si Él me escogió, si Él tomó su mano de entre millones de gente para traerme a sus caminos, imagínese usted volver para atrás. Sería como un perro, cuando, perdón la expresión, a pesar de que es bíblico, ¿no? Sí. Cuando un perro vomita y vuelve su vomitado al estómago. Amén. Amén. Entonces, estamos mirando cuán poderoso es el Evangelio de Jesucristo. Jesús, cuando llegó a la tierra trayendo esta palabra, Jesús no vino de una manera figurativa nada más. Jesús no vino solo para presentarse como un personaje especial, un personaje divino para ser admirado. Jesús no vino a ser admirado. Él no vino a ser admirado. La semana pasada hablábamos sobre la vida de oración de Jesús. Y ni siquiera en la vida de oración de Jesús era pública. Jesús siempre estuvo alejándose de la gente, de sus discípulos, y oraba a Él muy apartado de ellos. Pero cuando Él regresaba, cosas extraordinarias y sobrenaturales ocurrían alrededor de sus discípulos. Paralíticos se levantaban, los leprosos eran limpiados, los muertos resucitados, los ciegos recobraban la vista. Toda clase de milagros se desataba cuando Jesús salía de su lugar de oración. Porque esto les estaba enseñando Él a sus discípulos. Y este principio, los apóstoles, en término común, lo cacharon así de una, lo cacharon ellos, se dieron cuenta ellos. Y para parafrasear un poquito, yo imagino que entre ellos decían, hay algo extraño, algo raro, pero algo poderoso hay cuando nuestro Señor Jesucristo va a orar y regresa. Si se han dado cuenta que comienza a suceder cosas grandes y maravillosas, extraordinarias, sobrenaturales. Pero es solo cuando Él va a orar y regresa. Entonces, esto llamó la atención a los discípulos, y en primera instancia, ¿qué le dijeron ellos a Jesús? Señor, enséñanos a orar. Enséñanos, Señor, a orar. Yo quiero aprender a orar. ¿Cómo es que lo haces? Enséñanos. ¿Por qué no le dijeron, Señor, enséñanos a echar fuera un demonio? Señor, enséñanos a cómo se levanta un paralítico, cómo se sana un leproso, enséñanos eso. No, ellos vieron este principio, que había un poder sobrenatural
después de la oración. Y ese principio lo aplicaron los apóstoles. Lo aplicaron cada uno de sus discípulos. Y cada uno de ellos tuvieron sus experiencias sobrenaturales. A tal punto de que lo sobrenatural para ellos se convirtió en algo natural. Para ellos ya no era un asombro levantar a un muerto, levantar a un paralítico. Ya para ellos no era eso. Pero aquí yo creo que si vemos un paralítico que de pronto el hermano Ricardo Nader en un momento lo levanta en una oración, la gente se espanta y comienzan a lo mejor viene hasta la última noticia y vienen todos los medios, ¿verdad? A tomarme, ¿cómo se dice? A entrevistarme. Es un asombro. Para ellos no era asombro. Para ellos era algo natural, vivir lo sobrenatural. Y eso es lo que Dios quiere que su pueblo, nosotros, los que hemos conocido su palabra, los que hemos aceptado y estamos viviendo este evangelio de poder, vivamos esa vida, experimentemos esa vida de lo sobrenatural como algo natural. Entonces, Pablo expresa: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. En el momento en que nosotros recibimos a Jesús, empezamos ya a experimentar este poder. ¿Sabe por qué? Porque cuántas personas que vinieron cargadas de defectos, cargadas de debilidades, cargados de vicios, ¿verdad? Alcohólicos, drogadictos, prostitutas, lesbianas, homosexuales, asaltantes, ladrones, violadores, de toda índole, ¿verdad? De toda naturaleza pecaminosa, vienen a Jesús y fueron sanados. Amén. Amén. Fueron sanados, fueron libertados. Y ellos experimentaron desde un inicio este poder, el poder del Evangelio. Entonces, el Evangelio se convierte en poder cuando nosotros creemos. Creer es un acto de fe. Amén. Entonces, ¿qué significa esto? Que una vez que nosotros entramos al Evangelio, todo lo que hagamos, escuchen esto, y anótenlo, si no, grábeselo. Todo lo que nosotros hagamos dentro del Evangelio, todo tiene mucho que ver la fe. Todo lo que usted haga a su alrededor, en su entorno, lo que vaya a hacer, inclusive lo que planifica, está involucrada la fe. Amén. La fe. La fe es algo que lo utilizamos en todo. Yo salgo de mi casa y encomiendo mi vida a Dios. ¿Por qué lo hago? Por fe. Pero ¿qué me lleva a hacerlo? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Porque creo. ¿Pero por qué más? ¿Por qué más? ¿Qué es lo que me lleva a ponerme en las manos de Dios? ¿Qué más? Sí, hay algo más. Yo quiero que ustedes lo cachen ahí. ¿Por qué? Yo confío en Dios. La confianza. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que me lleva a tener esa confianza? ¿Por qué lo hago? ¿Qué me lleva a poner mis manos, mi vida en la mano de Dios? Porque soy un hijo de Dios, por su palabra, por su poder. Porque cuando usted sale de su casa, escuche lo que le voy a decir. Cuando usted y yo salimos de nuestra casa, nos movemos, el enemigo acecha su vida. Amén. Amén. El enemigo no se duerme. Usted sale de su casa y el enemigo va a hacerlo. Él no puede directamente a los hijos de Dios. Él no puede, no tiene permitido, escuche esto. Él no tiene permitido tocar a un hijo de Dios como lo hacía antes cuando no éramos hijos de Dios. Ahora Él no puede, no tiene autoridad con usted si usted es un hijo de Dios. Él no puede tocarlo a no ser que Dios se lo permita por algún propósito de Dios en su vida. Pero Él no puede tocarlo. Entonces, ¿qué va a hacer Él? Él va a empezar a utilizar otras personas. Va a tirarle cascaritas así de lejos para ver si resbala.
pero Él no puede llegar a usted. Amén. Amén. Él no puede. ¿Por qué? Porque en el mundo invisible, en el ámbito espiritual, escuchen lo que le voy a decir, y esto es importante que usted y yo sepamos, y todo creyente debe saber esto. Cuando usted vive la vida cristiana correctamente, se esfuerza por agradar a Dios, escuchen lo que digo, cuando el creyente, el Hijo de Dios, vive la vida cristiana agradando a Dios, esforzándose en agradar a Dios, en el mundo invisible, los demonios, los espíritus malos, ven en usted una luz. Y eso no les permite a ellos acercarse. Amén. Amén. Ellos ven en usted una luz. Eso usted no lo sabe, yo tampoco. No, porque no lo veo, ¿verdad? Pero ellos tienen esa facultad. En el mundo espiritual, ellos ven esa luz. Y ellos retroceden. Eso significa que usted y yo somos propiedad de Dios. Y somos prohibidos ser tocados. No les es permitido a ellos ser tocados. Es permitido que los toquen. Pero ellos nunca se duermen. Siempre están al acecho buscando cómo hacerlo caer. Por eso grandes siervos de Dios han caído y han sido derribados porque se descuidaron. Lo más importante, y es lo que siempre he recalcado desde que Dios me ha puesto aquí a predicar esta palabra, siempre les he recalcado lo más importante de la vida de un creyente es la vida de oración. Amén. Si usted no lleva una vida de oración, usted va a ser como un pez fuera del agua. La oración es lo único que va a fortalecer su vida espiritual. La conexión con Dios, lo que usted va a transmitir a la gente es lo que usted recibe de Dios dentro de su momento de intimidad con Dios. Amén. Amén. Necesitamos volver a ese tiempo de intimidad con Dios, y es lo que Dios quiere de nosotros. Cuando nosotros llevamos este tiempo de intimidad con Él, Dios nos revela su evangelio, su palabra. El evangelio de Jesucristo no es solamente lo que usted lee por encima en la palabra. Una cosa es leer la palabra de Dios y otra cosa es estudiar la palabra, escudriñar su palabra. La palabra de Dios tiene profundidad. Y esa profundidad Dios la revela a sus hijos. Eso no lo saben todos. Dios le revela a sus hijos que lo buscan. Le revela esa palabra. Y eso es lo que a nosotros nos mantiene firmes y fortalecidos en el Señor. La revelación de la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que escudriñar. Jesús cuando dijo esto, no lo dijo por gusto. Él le dijo a sus discípulos, escudriñad las Escrituras. Él no dijo, lean las Escrituras nada más. No, Él les dijo, escudriñad las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es el Evangelio, es poder de Dios. Es lo único que puede cambiar y transformar la mente y el corazón del ser humano. ¿Qué significa Evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas de salvación. Eso es Evangelio, ¿verdad? Buenas nuevas, buenas noticias. Y cuando lo recibo con fe, se convierte en algo poderosísimo. Amén. Amén. Que el hombre más hundido en el pecado, que el hombre más perdido en el pecado, es perdonado y es santificado, es sanado. Tiene el Evangelio de Jesucristo, tiene el poder de cambiar y transformar la mente del ser humano, no importa cuál sea. Aquí no es que, como se escucha, ¿verdad? Siempre, fulano no merece el perdón de Dios porque él es así, es asado, y mencionan lo fuerte que ha sido de malos, amén, de perversos, y para ellos no conciben en la mente de ellos que puedan ser perdonados. ¿Por qué no coinciden en su mente? Porque no tienen a Cristo en sus corazones.
¿verdad? Y ahora nosotros entendemos por qué Dios puede perdonar al más vil pecador, como lo dice la Escritura. ¿Sabe por qué? Por algo tan sencillo. Porque el pecado, escucha esto, el pecado no puede ser más poderoso que el amor de Dios. Amén. Amén. El pecado no le puede ganar al amor de Dios. Por eso es que Dios puede perdonar al más vil pecador. Por eso es que Jesús les dijo a sus discípulos que deberían amar a sus enemigos. Amar al enemigo. Perdonar al enemigo, al que le ha ofendido. Y esto es algo durísimo, ¿verdad? Hablando en sentido humano, normal, natural. Es sumamente difícil, es durísimo. Pero cuando lo sobrenatural viene a nosotros, entonces lo difícil se hace fácil. Lo imposible se vuelve posible. Lo que no podía hacer ahora lo hago. Lo que no podía dejar ya lo dejé. ¿Verdad? Y todo aquello queda en el pasado. ¿Y quién es el que nos recuerda el pasado? El diablo. Satanás. Él trabaja con el pasado. Escuchen esto. Y en esta trampa han caído muchos creyentes que los han hecho retroceder porque Satanás les recuerda el pasado. Es verdad, bueno, a mí me pasa eso. Yo cuando estoy leyendo la Biblia, como que estoy viendo la televisión, me acuerdo de todas las cosas malas que he hecho. Y a veces me da hasta miedo y pido perdón. Es verdad. Pero no debe hacerle caso porque Él trabaja con el pasado. Sí. Dios trabaja con su presente. Amén. Sí, eso es lo que Amén. yo he entendido, sino que el enemigo ataca. Y no es solamente cuando estoy leyendo, sino en la vida, cuando estoy haciendo algo normal, estoy en la televisión, estoy haciendo alguna cosa, la mente rapidito me trabaja y viene esos dardos, me bota. Pero yo confío en mi Padre Celestial, le pido misericordia y yo sé que me ha perdonado y sigo adelante. Amén. Yo confío en lo que te dice. Amén. Amén. Importante lo que usted acaba de contar en este momento, querido hermano. Ciertamente el enemigo ataca a la mente del creyente, y quiere poner imágenes, quiere poner cosas, ¿verdad? A veces para desviarnos de algo positivo, de algo bueno que estamos haciendo y nos quiere desviar. Les hablaba hace tiempo que el enemigo trabaja con eso que se llama la imaginación. Satanás utiliza la imaginación de nosotros, ¿verdad? Pero cuando nosotros no conocemos esa estrategia de él, pero cuando usted conoce ya la estrategia de él, usted le entrega a Dios, yo le entrego a Dios todos los días, mi mente, mi imaginación, todo le entrego a él, lo cubro. Usted tiene que cubrir su mente, su imaginación, cúbralo con la sangre de Jesús. Él no tiene autoridad, no tiene potestad en usted. Si nosotros le damos cabida a nuestra imaginación, Él podrá meterse donde Él quiere. Amén. La imaginación, como les dije antes, a ver, ¿quién se acuerda? A ver, para hacer un poquito de recuerdo. ¿Qué es la imaginación? Yo creo que van a tener que venir cada culto conmigo con cuadernos, porque hay cosas importantísimas que ustedes deberían anotar. La imaginación, escuche esto, es la facultad humana, escuche, la imaginación es la facultad humana dada por Dios para proyectar o representar imágenes en nuestra mente, sea presente o futura. Esa es la imaginación, es una facultad humana dada por Dios para representar imágenes, sea en el presente o en el futuro. Por eso es que la gente, y eso no es que es malo, es bueno, depende cómo usted haga funcionar su imaginación, ¿no? En el mundo natural, el diablo jugaba con nuestra imaginación. Cuando yo no era cristiano, yo salía de mi trabajo y él manejaba mi dinero. Él lo manejaba, porque me trabajaba por acá.
y me decía, tanto dejas en la casa, tanto dice para allá, y tanto para acá, y tanto, él me la distribuye. ¿Ya? Pero ya no puede hacer eso. Amén. ¿Ya? Entonces, esa es la imaginación es algo poderosísimo que la gente ignora eso. Y él necesita eso, nuestra imaginación, para que este cuerpo lo pueda llevar al pecado. Amén. Le he dado un tip hoy día para que usted lo ponga en práctica y le dé una patada al diablo, a los demonios, a lo que sea, una patada y lo male soplado. Y no le tenga miedo, escúchenme, a los demonios no le tengan miedo. ¿Quién le tiene miedo al demonio? A ver. No, yo no le tengo miedo, sino que, o sea, No, solo pregunto. ¿Alguien ha tenido miedo al demonio? Ni al diablo. Yo a mi Bueno. mamá, bro. ¿Mm? A mi mamá. Bueno, no hay que subestimar a los seres de las tinieblas. No estoy diciendo que los subestime, pero tampoco digo que les tenga miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros, pues. Amén. Mayor es el que está en usted, a no ser que usted esté viviendo una vida pecaminosa. A no ser que usted esté viviendo en desobediencia a Dios. Y eso hace que su fe decaiga y se sienta culpable. Y él mismo se encargará de hacerlo sentir culpable de lo que está haciendo y hasta llevarlo a sentirse inmerecedor de tener esa protección de Dios. Y ahí es donde lo ataca y hasta que lo remata. Amén. Amén. Así ha hecho caer a mucha gente. Pero parémonos duros, parémonos firmes como soldados de Jesucristo y todos los días tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Amén. Amén. Con el Evangelio de Jesucristo. Nos vamos a quedar ahí. Este tema es muy largo, muy profundo. Hay bastante que hablar del poder del Evangelio. Amén. Ya hemos tocado algo sencillo, pero yo creo que ustedes sí lo han recibido, ¿verdad? Amén. 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 El poder del Evangelio. El Evangelio es todo lo que concierne del tema de Jesucristo para abajo. Ese es el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo. Las buenas nuevas de salvación en el tiempo de la gracia. Para los judíos y para los gentiles que somos nosotros. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo maravilloso, Dios mío, de predicación de su palabra, de estudio de su palabra. Mi Dios, ayúdenos a permanecer firmes en esta palabra santa.